buenas y bienvenidos a Zona Segura, el podcast de Sector Alarm donde os damos los principales consejos de seguridad. Hoy vamos a hablar de algo que está muy presente en nuestros hogares y negocios, pero que muchas veces pasan desapercibidos: los sensores de seguridad. Existen muchísimos tipos de sensores de seguridad, como puede ser el detector de humo, sensores de apertura, de movimiento, ¿no? Pero ¿cómo funcionan cada uno de ellos? Igualmente, para hablar no solo de eso, sino además también de cómo funcionan independientemente o integrados en un sistema de seguridad, nos acompaña hoy mi compañero Antonio Cecilia. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Esperamos aportar hoy información que pueda ser útil para todos nuestros oyentes. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si empezamos por lo básico? Que al final hay muchos temas que generan bastante confusión. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de alarma, que al final es algo que la gente piensa que es algo que se activa o desactiva, pero verdaderamente no es así, ¿no? Correcto. De hecho, al final lo que el cliente usa en su día a día es el teclado, que es donde activamos y desactivamos, pero todo empieza mucho antes, ¿no? Con otros sensores. O sea, que verdaderamente podríamos decir que los sensores son como algo así como los sentidos, ¿no?, de ese sistema de seguridad. 100%. Al final hay diferentes tipos de sensores y esto no se trata de que en una vivienda o negocio tengamos que tener muchos o pocos, sino lo justo o necesario que se adecuen a las necesidades del cliente. Entonces, si por ejemplo hablamos de una vivienda, según qué vivienda sea, no es lo mismo un octavo que un bajo o un chalet. Y el tipo de uso que le dé también a esa vivienda, ya sea primera vivienda o segunda vivienda. En base a eso, se hace una propuesta con diferentes sensores. Por ejemplo, si queremos proteger todo lo que es perímetro interior, ventanas y demás, es fundamental cubrir todas esas ventanas con detectores magnéticos. Para que en caso de que haya cualquier tipo de incidente, pues antes de que se entre a la vivienda ya salte la alarma. Pero bueno, Antonio, hablando un poco de lo que es el sistema de alarma, ¿no? Al final, por dejar claro cuál es la diferencia entre lo que es una seguridad activa y una seguridad pasiva, ¿qué diferencia real existe entre contar con un dispositivo que compremos en cualquier tienda o por internet y lo instalemos nosotros, o un dispositivo integrado en un sistema de seguridad? A ver, ahí la principal diferencia es que tienes a alguien que está monitorizando esa alarma por ti. No quiere decir por ello que estén vigilando lo que estás haciendo, sino si, por ejemplo, nos ponemos en la situación en la que un dispositivo se activa, es decir, y salta la alarma, pues uno que no está monitorizado, como estabas comentando, simplemente podría llegar a avisar al cliente a través de una aplicación, una notificación, que ha saltado ese sensor. Pero bueno, ese cliente quizá no está 24 horas pendiente de su teléfono o de su aplicación, o puede que no tenga cobertura. La gran diferencia, y ahí es donde, por ejemplo, sí que nos emplazamos nosotros, es en que haya alguien siempre gestionando esa alarma detrás. Más allá de solamente avisar al cliente, lo que se haría es comprobar y verificar si realmente ha habido un salto de alarma, si ha habido algún tipo de incidencia, y no tiene por qué ser robo, que puede ser también detección de humo, o sea, incendio en sí, muchísimas casuísticas. Y seríamos nosotros quienes lo gestionaríamos directamente pues, con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, o aparte de avisar al cliente, por supuesto. O sea, que realmente hablamos un poco de, oye, de un dispositivo que únicamente te notifica a un sistema que no solo te notifica, sino que además reacciona. 100%. Genial. Pasando, si te parece, un poco a comentar todos los diferentes tipos de detectores, ¿vale? O de sensores. ¿Qué te parece si empezamos hablando, por ejemplo, del sensor de movimiento? Que al final creo que es un poco de los más conocidos. Sí, el sensor de movimiento puede que sea uno de los más conocidos, también de los más usados por el hecho de que con un solo sensor se puede proteger un área mayor. Y al final funciona, bueno, pues detección de movimiento y también por cambio de temperatura. Aquí yo creo que la duda más típica no puede ser si incurren muchos saltos de alarma que no sean reales. Bueno, ahí depende del tipo de sensor. En nuestro, por ejemplo, también tenemos ese modo mascota para evitar precisamente las falsas alarmas, y además también hay un hecho muy importante, y es el hecho de instalarlo de una manera correcta y en un sitio correcto. Nosotros con nuestros instaladores, por ejemplo, incidimos muchísimo en esas buenas prácticas de cómo tenemos que instalarlo precisamente para evitar falsas alarmas. O sea, que al Por final ejemplo, es fundamental contar con una serie de protocolos para evitar eso. sí, 100%. Por ejemplo, evitar zonas donde pueda haber generadores de falsa alarma, como por ejemplo, no enfocarlo hacia cortinas, porque la propia corriente del viento puede moverse.
evitarlo donde se puedan subir animales también para generar esas falsas alarmas. Y hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y que ayudan también a esa experiencia del cliente. Claro. ¿Qué te parece si pasamos al sensor de apertura? Que al final también es otro que yo creo que es bastante conocido, ¿no? Y que soléis instalar bastante. Sí, creo que el sensor de golpe y apertura, porque al final el que nosotros instalamos también es un 2 en 1. ¿Y eso, o sea, qué significa el ser 2 en 1? Pues que detecta tanto la apertura en sí, o sea, hablamos de un sensor que se puede montar tanto en puertas como ventanas y detecta tanto la apertura como también la vibración, por lo que antes de que se llegue a abrir, si hubiera un forcejeo en esa puerta o ventana, ya saltaría nuestro sistema de alarma. O sea, que realmente estamos hablando como si fuera de la primera línea de defensa, ¿no? Sí. Y lo que hemos hablado del sensor de movimiento sería ya un poco una vez entrado en la vivienda o en el negocio, ¿no? 100%. Y aquí, mira, por poner quizá un ejemplo práctico que se asemeje muchísimo a la realidad, tenemos dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, clientes que sí que necesitan tener cubierta o protegida su vivienda mientras ellos están allí, ya sea porque sobre todo le quieren dar uso cuando estén durmiendo, pues se tiende muchísimo más a instalar pues sensores de apertura y golpe por todas las ventanas y hacemos el perímetro interior para que el cliente se pueda mover cómodamente por la casa sin saltar la alarma. Eso sería esa primera línea, como decimos, de defensa. Sin embargo, por ejemplo, depende de qué zonas de España, que es muy típico de tener esa segunda vivienda de vacaciones, pues ahí sobre todo, más que cubrir con sensor de golpe y apertura, lo que se hace es proteger con sensor de movimiento. ¿Por qué? Son viviendas normalmente las que no hay quizá tanto valor y lo que se intenta proteger es la ocupación sobre todo y esa vivienda con detectores de movimiento porque podemos proteger un área muchísimo mayor. Sí, bueno, al final hablamos de un servicio completamente personalizado y adaptado a las necesidades, ¿no? Del cliente. Antonio, y una pregunta, volviendo un poco al hilo del sensor de golpes y aperturas. Pensando un poco en el uso que le pueda dar el cliente. Por ejemplo, si yo lo tengo instalado en casa, me voy de esa segunda residencia, por ejemplo, tengo una ventana, una puerta abierta y no me doy cuenta, ¿eso lo detectaría el sistema? Sí, y de hecho, cuando tú estás saliendo de la vivienda o intentas activar la alarma, tanto en el propio teclado como en la aplicación, se te avisaría de que has activado el sistema dejándote una ventana o una puerta abierta. O sea, que realmente no dejáis abierta la posibilidad de que pase nada. No, al menos sí que le damos al cliente ese conocimiento de que lo está haciendo. Puede ser que el propio cliente en verano quiera hacerlo así por ventilar la casa, pero desde no es por despiste, digamos, es por su propio propósito. Vale, me queda claro. ¿Qué te parece si pasamos al último detector que me gustaría comentar contigo, que es el de humo, que al final creo que es bastante importante también dar información a los usuarios de la importancia, ¿no? de este dispositivo? Pues mira, Patricia, podemos decir que el detector de humo aquí en España es el gran infravalorado. Sector Alarm, ser una empresa noruega, en los países nórdicos precisamente es el producto estrella. O sea, no se concibe la alarma en sí sin tener este tipo de sensor, sobre todo por el tipo de construcción. Sin embargo, aquí, desde que empezó la empresa hace ya pues 8 años prácticamente, es un producto que en un principio no se valoraba. Sin embargo, sí que le hemos dado muchísimo énfasis en todas las argumentaciones, cuando se le ha presentado a los clientes el kit en sí, porque es un elemento que funciona 24 horas independientemente de si el sistema está encendido o no. Es decir, tú puedes tener tu alarma desconectada, pero el sensor de humo está activo. Vale. Y al final, la experiencia nos dice que ha salvado muchísimas vidas. Por el hecho en sí de no hace falta que haya fuego para que salte. Antes de que haya fuego, hay siempre humo. Y es precisamente eso lo que hace que se prevean muchísimas tragedias. Hay situaciones súper cotidianas en las que nos despistamos, por ejemplo, estamos cocinando, dejamos la sartén o la olla, y esto pasa muy comúnmente, nos ponemos con otra cosa o con el propio móvil, y si no fuera porque tenemos ese sensor, hubiera pasado una tragedia muy grave. O incluso cualquier cortocircuito que pueda haber en casa, que también es algo que es frecuente, este sensor ayuda muchísimo. Has dicho justamente antes de que antes de haber fuego hay humo, ¿no?
Sí. Y justamente estoy pensando donde normalmente he visto los detectores de humo puestos, no los instalados a lo mejor por una empresa profesional como el Sector Alarm, pero sí el típico detector que te compras a lo mejor por internet y que lo instalas tú mismo, que es en la cocina. Eso sería un sitio idóneo para ponerlo, porque al final no deja de ser un sitio donde se cocina mucho, por supuesto hay vapor, hay humos que por supuesto salen de lo que cocinas y demás. ¿Sería el sitio óptimo? No es el sitio idóneo. Al igual que estábamos hablando antes con los sensores de movimiento, de no solamente es en sí el sensor, sino los protocolos o la directriz a la hora de instalar, para nosotros el detector de humo en la cocina puede ser también un generador de falsas alarmas. Es decir, al final cuando montamos un sistema de alarma, lo último que queremos es que le salte todos los días al cliente porque va a tener una mala experiencia. Entonces siempre buscamos sitios concéntricos, es decir, sitios de paso, por ejemplo, pues el pasillo que pueda haber entre la cocina y el salón, el pasillo de habitaciones, o en casas muy grandes, pues podríamos llegar a instalar varios detectores de humo, ¿no? Pero justo en la cocina no es lo ideal. Porque generaría muchas falsas alarmas. Sí. Vale. Y ya por último, Tony, o sea, me ha quedado súper claro lo que hemos comentado, lo que es la diferencia de esa seguridad activa, ¿no? Y esa seguridad pasiva, ¿no? Donde al final el comprar los detectores de manera independiente y colocarlos nosotros en casa, uno, pues lógicamente no puede ser igual de efectivo, ¿no? Que un sistema de alarma, lo primero porque, por ejemplo, con este caso del detector de humo, lo podemos poner en sitios donde a lo mejor no es el ideal, ¿no? Y luego porque no tenemos esa actividad reactiva, ¿no? También me ha quedado claro lo que es el funcionamiento de cada dispositivo que hemos comentado, pero me gustaría un poco por si alguien tiene dudas que hablásemos de algún ejemplo en concreto de cómo funcionaría lo que es un dispositivo completamente integrado en un sistema de seguridad y un dispositivo que compremos e instalemos meramente nosotros. Vale, mira, te pongo varios ejemplos, ¿vale? ¿Vale? Estamos hablando justamente del detector de humo. Te pongo situación real que ha pasado al cliente. Tenemos un sistema de alarma montado, el cliente se va a dormir, deja su cigarrillo electrónico en el sofá, ¿Vale? ese cigarrillo electrónico tiene un cortocircuito y se empieza a generar humo que va a acabar en un incendio. Ahí ponemos dos elementos, ponemos nuestro detector de humo conectado al sistema de alarma y ponemos un detector de humo que al final lo que hace simplemente es pitar, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuál sería la diferencia en la gestión? El cliente con el que solamente pita puede escucharlo de su habitación o no. El nuestro, integrado en el sistema de alarma, no solamente va a pitar, sino que eso va a generar una señal a nosotros. Nosotros, a través de ese detector de humo, se activan los sensores de movimiento con cámara y podríamos confirmar por imagen que precisamente está sucediendo allí algo. Se ve humo, se ve fuego, etc. Avisamos al cliente y aparte de eso, avisamos también ya directamente a los bomberos. O sea, Perdona que te interrumpa, Tony. ¿Y todo ese tiempo de gestión, de aviso y demás, en cuánto tiempo se hace? en menos de 15 segundos. O sea, que una tasa bastante rápida. Sí, o sea, al final, cuando sucede algún tipo de incidencia, lo más importante es que se gestione rápido. Y eso yo como cliente es lo que esperaría también de mi empresa de seguridad. Lógicamente. Y más cuando pagas mensualmente un dinero. Sí. Pues oye, muchísimas gracias por respondernos a todas las preguntas. Al final yo creo que hemos entrado en un tema donde hemos hablado de lo que es la diferencia entre seguridad activa y pasiva, por supuesto también de todos los dispositivos que son más conocidos, ¿no? Y bueno, cualquier duda pues dejamos los comentarios abiertos a que los usuarios nos puedan preguntar y muchísimas gracias a ti por tenerte en este capítulo y por supuesto a los demás nos vemos en el próximo capítulo de Zona Segura. Muchas gracias.